Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Buenas tardes. Buenas. Bueno, como les había comentado, hoy comienza sus prácticas Agustina Paul, así que bueno, Agus, ya la clase es toda tuya. Bueno, muchas Éxitos. gracias. Gracias, Guad. Bueno, chicos, creo que ya todos me han visto en las últimas clases que los estuve observando. Ahora me gustaría que yo voy a tomar asistencia y bueno, que ustedes se presenten. Hay una persona que ya conozco hace rato, a Ramiro. Pero bueno, me cuentan qué estudian, de dónde son, dónde están viviendo ahora. Delfino Oriana, ¿está? No, todavía no. Sí, acá estoy. Hola, Oriana, ¿cómo estás? Bueno, me presento, yo estudio el profesorado en física y en química también los dos. Estoy en segundo año, me quedó matemática de primero, pero bueno, las que puedo hacer ahora de segundo las estoy haciendo. Y nada, eso, y vivo acá en CDLU, soy de acá también, así que... Buenísimo. Bueno, Oriana, un gusto. Dodera Milagros, no está todavía. Hola, acá estoy. Ay, no te veo. Ah, ¿tenés cámara, Dodera? Milagros, digo. Sí. Ahí está Juan. ¿Qué estudias, Milagros? Profesorado en química. En química, genial. Bueno, San Cipriano. de San Cipriano, genial. ¿Y Juliana Gallear? Hola. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo también estudio el profesorado de química. Cursé en 2018 el primer año. El año pasado no cursé y ahora este año retomé. Genial. Y bueno, también soy de San Cipriano, no vivo en la ciudad. Buenísimo. Bueno, un gusto. Daniela Igualmente. Los Llorato todavía no está. Bueno, Ramiro, contame igual. ¿Qué estudias? Soy Ramiro, profesora de química. Genial. Patricia Strambucci, si lo dije bien. Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Bueno, yo soy del profesorado de física. En realidad originalmente había empezado en el profesorado de química y me pasé a física. Estoy en tercer año, esta materia me quedó de segundo. Y, Bárbaro. nada, el año pasado prácticamente no cursé porque estuve enferma, pero bueno, retomé este año. Bárbaro. Bueno, un gusto. Bertolotti, José no está. Francu Nahuel. Francu se dice. Francu. Sí, hola, yo soy Nahuel, soy del profesorado de física, soy de acá y bueno, estoy haciendo materia de segundo y de tercero. Bárbaro. Está Camila. Justo llegó Camila, que estaba en la lista. Peñalba Milagros, ¿está? No. Juan Piccini, ¿se dice? Piccini. Hola, sí, acá estoy. Genial.
¿Qué estudiás, Juan? Física. Bárbaro. Y Juan Cruz Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estudio el profesorado de física y estoy cursando materias de segundo y me quedaron algún par de primero también. Y soy de acá de la ciudad. Buenísimo. Y quedaba Camila Guifre. Hola. Hola. Nos estamos presentando, no sé si quieres contar qué es lo que estudiás, de dónde sos. Bueno, soy Camila, estoy en el profesorado de física y estoy cursando biología 2. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase. Les voy a compartir pantalla. Repasando un poco lo que vienen viendo sobre evolución, más que nada lo que vieron en la última clase con Guada, que fue agentes de cambio, ¿sí? ¿Ven el mapita? Sí, se ve. Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, habíamos dicho que la evolución, ¿sí? Para la teoría sintética que integraba lo que es genética, es el cambio en la composición genética a través de las generaciones, ¿sí? Y que ocurría siempre a nivel población. No podíamos decir que un individuo evolucionaba por sí solo, sino que se precisa que evolucione, que cambie toda la población, ¿bien? Y decíamos que una población contiene un pool génico. ¿Recuerdan qué es el pool génico? Con sus palabras. Como el conjunto de genes que conforman a la población. Claro, perfecto, ¿sí? Era el conjunto de los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de la población, ¿sí? Y bueno, y acá llegamos a lo que estuvieron viendo con Guada en la última clase, que son los agentes de cambio. ¿Recuerdan más o menos de qué trataban estos agentes de cambio? ¿Qué es lo que causaban? ¿No se acuerdan? Miren, no sé si llegan a ver acá, pero dice cambio en las frecuencias alélicas y variación, ¿sí? Claro, producen cambios en el pool genético Genético a través de la de la generación. población. Perfecto, ¿sí? Van a cambiar, a modificar estos pools génicos de las poblaciones y también algunos generan variación, variabilidad. Teníamos por un lado la deriva génica. ¿Recuerdan más o menos de qué se trataba? Yo le puse acá unos dibujitos que vimos en la presentación con Guada para que se acuerden un poco. Es la variación de la proporción de determinados genes por acción de algunos individuos que forman una población nueva, o cuando hay una pérdida grande de individuos dentro de una población. Perfecto, sí. La deriva génica era cuando había un cambio al azar drástico en una población, ya sea por una catástrofe o vimos también por acción del humano, ¿sí? Que iba a cambiar drásticamente el pool genético de las poblaciones. Ven, acá vemos el ejemplo de, bueno, un hombre pisaba una población de cascarudos y por azar, digamos, por un evento fortuito, este pool va a cambiar sus alelos, ¿sí? Después tenemos a las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Con simples palabras. Cambio en el ADN. del tipo de los individuos. Perfecto, cambios en las secuencias de ADN que son al azar y que cuando se dan en las células reproductoras se pueden heredar y generan, ¿qué generan? Algo importantísimo. ¿Qué es lo que generan estas mutaciones? Características distintas, digamos, en individuos con otro fenotipo. Está bien, claro, características nuevas, ¿sí? Lo que es lo que llamamos variación genética, ¿sí? Después tenemos al flujo génico, que estaba relacionado a este dibujito de los cascarudos. ¿Recuerdan más o menos en qué consistía el flujo génico? La introducción de
individuos dentro de una población, de individuos que no pertenecen a la población y que amplía la variabilidad genética. Perfecto, ¿sí? Van a ingresar nuevos alelos a una población y, como bien dice Patricia, va a cambiar este pool génico porque se introducen nuevos alelos, nuevas características a la población. Y por último tenemos al apareamiento no aleatorio. ¿Recuerdan a qué estaba relacionado? Yo le puse ahí la imagen del pavo real porque vimos ese ejemplo. ¿Qué pasaba? Digamos que las especies van eligiendo, los organismos, digamos, eligen la pareja, digamos, para que la descendencia tenga mejores características o más posibilidades de sobrevivir. Digamos que no es al azar, sino que lo seleccionan. Perfecto, sí, tal cual dijo Juliana. Algunos organismos eligen según el fenotipo, según la apariencia, para asegurarse, digamos, la reproducción y la buena salud de sus descendencias. ¿Sí? Por eso va siempre a predominar el genotipo que dé este fenotipo, digamos, que dé esa apariencia que siempre se selecciona y que no es al azar. Bien, y acá vemos lo que vamos a empezar a trabajar hoy, que es selección natural. ¿Tienen idea de lo que es la selección, más o menos? ¿A qué lo relacionan? ¿O no se acuerdan de La nada? supervivencia del más apto. Bien, supervivencia del más apto. Muy bien, vemos acá. La selección también es un tipo de mecanismo evolutivo, ¿sí? Es, de hecho, el principal motor de la evolución, el principal mecanismo, que va a actuar sobre la variación, la variabilidad, y sobre este cambio en las frecuencias alélicas que generan los demás agentes de cambio. ¿Está bien? Y además dice que aumenta la frecuencia de alelos favorecidos. Es decir, también va a cambiar las frecuencias alélicas de las poblaciones, porque lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de alelos que sean beneficiosos, ¿sí?, para esa especie. Ahora vamos a ver bien el... Les voy a dejar de compartir. Ah, no, acá está. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Buenísimo. Bien, vamos a empezar a trabajar lo que es el mecanismo de selección natural en sí, pero antes quiero que conozcamos un poco de la vida y de la obra que fue su creador. ¿Conocen a este hombre de la imagen? Darwin. Bien, Darwin, sí. Ya creo que todos lo conocemos porque es un personaje súper reconocido para la ciencia. Vamos a ver un videito que resume, acá estaba, la vida y la obra de Darwin, ¿sí? A ver si se carga. Voy a compartir de nuevo porque... Ahí está. La idea de que Dios había creado a la humanidad a su imagen y semejanza fue compartida por la mayoría de los científicos occidentales hasta mediados del siglo Bueno. Se me atoró la computadora. Ahí está. XIX. Pensaban que esta fuerza... Nada, el videíto les decía que muestra un poco de... Nos cuenta quién fue Darwin, cómo se inspiró para llegar a esta teoría de la selección natural, y también habla un poco sobre las repercusiones socioculturales que tuvieron sus ideas para esa época, ¿sí? Así que bueno, lo miramos, es un videito cortito, y continuamos. La fuerza divina había concebido a todas las criaturas del planeta, hasta que llegó Charles Darwin.
Aunque ya había voces que hablaban de la evolución de las especies, el naturalista británico fue el primero en ofrecer evidencias para explicar el mecanismo que la hace posible: la selección natural. Su teoría cambió radicalmente la biología, dando otra explicación del origen del ser humano y lo convirtió en uno de los pensadores y científicos más importantes de la historia. Pero para eso antes tuvo que embarcarse en un viaje extraordinario, hacer cientos de experimentos y escribir durante 20 años. En 1831 Darwin tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Cambridge, cuando lo invitaron como naturalista a una gran expedición. A bordo del HMS Beagle, Darwin pasó casi 5 años recorriendo varios continentes, empezando por Sudamérica, de donde regresaría con decenas de ejemplares vivos, ilustraciones y fósiles. De hecho, estos fósiles le dieron una de las primeras pistas sobre la evolución. Por ejemplo, al ver los restos de un milodón, un animal gigante similar al oso perezoso, pensó que el parecido no podía ser coincidencia, tenía que haber un parentesco con la especie actual. A su paso por las Islas Galápagos, Darwin pudo observar especies como las tortugas gigantes, que vivían en entornos próximos pero tenían variaciones físicas únicas en cada isla. En las zonas húmedas donde la vegetación era abundante, las tortugas tenían el cuello corto y el caparazón en forma de domo, mientras que en las islas con un ambiente árido tenían el caparazón más plano y el cuello más largo. Pero, ¿cómo se explica esa diferencia? A su regreso, Darwin pasó tiempo observando cómo, cruzando ejemplares de una especie, los criadores de animales y los jardineros creaban nuevas variedades. Vio que, para tener éxito creándolas, la selección artificial por parte del hombre era clave. Darwin pensó que el mundo natural probablemente hacía el mismo tipo de selección, pero no podía entender cómo ocurría, hasta que leyó a Thomas Robert Malthus, un intelectual británico del siglo XVIII. En su ensayo sobre demografía, Malthus decía que en un momento de crecimiento en Europa, la población aumentaría mucho más que los alimentos disponibles, y eso, decía él, provocaría una lucha por la supervivencia. Esa idea ayudó a Darwin a explicar el esquema evolutivo. En la naturaleza existe una lucha por la supervivencia, en la que no necesariamente sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las condiciones del ambiente donde vive. Si un ser vivo tiene algún rasgo que lo ayuda a sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse, mientras que el que no se adapte va a morir sin dejar descendencia. Las criaturas con mayor éxito reproductivo pasan ese rasgo a su linaje y así sucesivamente, hasta que las variaciones acaban derivando en una nueva especie. Por eso las diferencias entre las tortugas que vio Darwin en las Galápagos eran producto de la evolución. En un ambiente árido, las del cuello largo podían llegar a los arbustos y alimentarse, mientras que las que habitaban en un ambiente frondoso podían comer pasto y protegerse de los depredadores gracias al cuello corto y al caparazón en forma de domo. Darwin propuso la idea de que todas las especies, incluida la humana, no nacieron de forma independiente, sino que descendieron de un ancestro común. Y según el naturalista británico, a partir de ahí la vida en el planeta empezó a diversificarse. 20 años después de su viaje en el Beagle, Darwin había escrito miles de páginas, pero no había publicado ninguna. Quería tener evidencias irrefutables, quizás porque sabía que su teoría iba a suponer un cataclismo. Pero todo cambió cuando recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un admirador y colega naturalista que le contaba que había llegado a la misma conclusión: la evolución se producía por selección natural. Ante el pánico de que Wallace fuera reconocido como el único autor de la teoría, los dos naturalistas llegaron al acuerdo de presentar una carta conjunta explicando sus hallazgos. Pero al publicar Darwin un año más tarde su libro titulado Sobre el origen de las especies, este traspasó la esfera científica y con el tiempo se volvió una celebridad, no sin antes sacudir los cimientos de la Gran Bretaña victoriana. Como Copérnico en su momento, Darwin lo cambió todo al explicar que la diversidad del mundo se debía a un hecho biológico, donde Dios no intervenía. Darwin bajó al ser humano al mismo nivel evolutivo que el resto de criaturas del planeta. Avances científicos permitieron comprobar su teoría y hasta la Iglesia Católica acabó aceptando, décadas más tarde y con matices, que la evolución era compatible con la fe. Y hoy, más de 150 años después de que el mundo viera la teoría de Darwin, sabemos que la evolución es un hecho. El planeta sigue cambiando, a veces de forma dramática. Y nosotros
cambiamos con él. De Darwin se cuentan muchísimas historias. Bueno, ahí cuenta una anécdota que no viene al caso, así que volvemos acá. Bien, ¿qué les quedó del video? ¿Qué me pueden decir sobre Charles Darwin? ¿Quién era? ¿De dónde era? ¿A qué se dedicaba? Me parece que Darwin incluso con esto de que recogió restos fósiles de distintos lugares del mundo, también inició la teoría de la deriva de los planetas, digamos, de cómo se formaron los planetas, ¿no? Porque encontró fósiles similares en lugares como África y América. Que no es, o sea, llegó a la conclusión de que eran lugares que habían estado juntos en algún momento y que luego se habían ido separando, y entonces los animales evolucionaron de distinta manera, unos y otros. Bien. Sí, puede ser también, o sea, empecemos desde quién era Charles Darwin. Está muy bien lo que decís, Patricia, él también observó lo que era la geología. A ver, ahí ven la presentación. Pero un poco para saber quién era él, digamos, era un naturalista, lo que sería hoy un biólogo, ¿sí? Estudiaba la naturaleza, que nació en Reino Unido, estudió medicina, ahí en el video no lo cuenta, pero se los comento como para que sepan cómo era él, porque su padre era médico, pero en realidad a él no le gustaba, así que bueno, lo hicieron estudiar en Cambridge para teología, digamos. Y se recibió de clérigo rural, que sería algo así como un pastor o un cura, ¿sí? A ver que no veo ahí. ¿Y por qué decimos que es el padre de la evolución, digamos? ¿Antes de Darwin se hablaba de lo que era la evolución o no? No, en realidad no. ¿Qué dicen los demás chicos? Y no, porque en ese momento también estaba muy implementado el tema de la religión, entonces supongo que se veía como algo mágico, se podría decir. Claro. Como que nos estábamos todos en la Tierra gracias a la teoría de ponerle, no sé, a Adán y Eva. Claro, sí, muy bien. O sea, hasta el momento habían pensadores que hablaban sobre evolución, pero bueno, los trataban medio así como locos, porque ¿qué reinaba en ese momento? ¿Qué pensamiento reinaba en el mundo, digamos, el creacionismo? ¿Recuerdan de qué habla el creacionismo? De esto que venimos diciendo, de que todo lo había creado ¿quién? ¿Un dios? Claro, un dios, ¿sí? Había creado todas las especies y estas habían permanecido inmutables en el tiempo, y sobre todo, ¿qué se creía del hombre? ¿Era igual que todo el resto de los animales, de las especies? No, era superior. No, que había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Eso era la idea, que era como un ser especial, digamos. Claro, para esa época el hombre era una especie superior, ¿sí? Que estaba, como dice Patricia, creada a semejanza de Dios. Bien, y un poco para hablar de cómo llegó a esta teoría de selección natural, recordemos que él hizo un viaje, ¿sí? Que lo nombra ahí en el video, en el Beagle, que dura 5 años y recorre todo el mundo. Acá vemos el mapita, recorre gran parte del mundo, entre esos países Brasil, Argentina, Chile. En las Islas Galápagos hace muchos descubrimientos, que no nos vamos a detener mucho porque eso lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, y también viene por Nueva Zelanda, Australia e islas africanas. ¿Bien? Vamos a pasar. Dice, el viaje que inspiró a Charles en su creación de la teoría de la evolución por selección natural. El viaje inspiró a Charles en su creación de la teoría de la evolución por selección natural. Pero ¿por qué tardó 20 años en publicarla?
¿Qué creen? Y quería estar seguro de lo que decía porque sabía que él iba a significar una revolución, digamos, para esa época, entonces quería tener evidencia de que él respalde la teoría de él. Perfecto, bien. Una cuestión era estar seguro, estudiar bien lo que iba a decir porque sabía que se iba a armar una revolución. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que veníamos hablando, de que cuál era la principal creencia en ese momento. El creacionismo. Perfecto, ¿sí? Por otro lado, tampoco, lo nombra en el video, él no tenía un marco teórico en el cual basarse, ¿no? Entonces, fue cuando leyó la publicación de Malthus, que escribe sobre poblaciones mundiales, ¿sí? Sobre el peligro que significaba que la población siga creciendo, y él decía que si la población humana seguía creciendo como venía haciéndolo hasta ahora, iba a implicar que los recursos se acaben y que las personas iban a tener que comenzar a luchar ¿sí? por su supervivencia. Bien, entonces él, hasta que no leyó eso, es como que sí, no pudo comenzar a escribir su teoría. Y bueno, y tenía obviamente miedo a las repercusiones. ¿Qué creen que pasó? Él publicó el libro finalmente, ¿y qué creen que pasó socialmente? ¿Cómo lo tomaron? Y lo habrán Creo que tratado un poco de muy loco. bien lo tomaron. Lo habrán rechazado. Lo habrán considerado un hereje, supongo. Sí, claro, totalmente, ¿sí? Al principio, obviamente que lo tomaron muy mal, de hecho, hay muchas publicaciones de revistas, de diarios, de periódicos, donde se burlaban de pobre Darwin, ¿sí? Lo trataban de loco, le hacían historietas, pero bueno, como fue una teoría que tiene mucho sustento científico, con el paso del tiempo, vieron lo que decía el video, la terminó aceptando toda la comunidad científica, y hasta quién lo aceptó hoy en día. Hasta la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Porque no hay manera de negar la evidencia. ¿Bien? Bueno, esto era para introducirlos un poquito, para que repasemos quién es Darwin, ¿sí? Cómo llegó a esta teoría y la repercusión social que tuvo. Ahora vamos a empezar a estudiar lo que son los principios de la evolución por selección natural que postuló Darwin, ¿sí? La primera idea, el primer principio que postula Darwin es la lucha por la supervivencia. Cuéntenme qué ven en estas imágenes. A ver, ¿quién no haya hablado? Juan, Piccini, Piscini. Hola. Hola, Juan. ¿Qué es lo que ves en estas imágenes? Por ejemplo, acá. Espero que no puedo. Así, acá. Va, si ven, porque por ahí están del celu y... Distintos tipos de mamíferos. Bien, pero ¿qué tienen en común? Digamos, ¿qué están haciendo? Son todos machos, se están peleando. Bien, se están peleando, ¿no? Están Ah, luchando. los perros no sé. Sí, podrían estar jugando, pero bueno, hagamos de cuenta que están peleando, ¿sí? Me ¿Por qué refería al género podrían...? de los perros, los otros sí. Ah, Porque perfecto. ¿Sí? Vemos que están luchando, están peleando. ¿Y por qué creen que pueden estar luchando? los perros por muchas cosas. Los otros por lo general pelean por parejas. Bien, puede ser por la pareja reproductiva, Por territorio puede ser. por territorio. Perfecto. ¿Sí? Puede Por ser comida también. Por alimentos también. por alimento, bárbaro, ¿sí? Muy bien. ¿Y por qué creen que compiten?
a veces los recursos, ¿sí?, son limitados, como decía. Vamos a ver acá. ¿Quién quiere leer el postulado? Yo lo leo si querés. Bueno, dale. Darwin se inspiró en los estudios de Thomas Malthus sobre la población humana mundial y los recursos limitados. Lucha por la supervivencia. Hay más individuos que la cantidad de recursos que el ambiente dispone. Por esto, los seres vivos compiten entre sí por el alimento, el territorio y la reproducción. Esto genera una lucha por la existencia o la supervivencia, impuesta por las restricciones ambientales, recursos limitados. Bien, ¿se entiende hasta acá entonces? Muchas veces en las poblaciones hay más individuos de los recursos que este ambiente dispone, ¿sí? Porque los recursos siempre son limitados. Bueno, no en todos los casos, pero casi siempre, ¿sí? Por eso es que se inicia esta lucha por la supervivencia. ¿Bien? Hasta ahí va el primer principio que postula Darwin. Bien. Acá tenemos a la variabilidad. ¿Qué ven en las imágenes? Gatos. Diferentes especies de un mismo animal. ¿Cómo, Rami? No te escuché. Se cortó. Son Diferentes distintas razas. animales. Perdón, pero se escucha cortado de nuevo. A ver. Diferentes especies, decía, de un mismo animal. Por ejemplo, el gato. Hay diferentes especies del mismo animal, que es un gato. Sí, no sé si especie, porque la especie sería el gato, Diferentes digamos. razas. Claro, diferentes razas, diferentes variaciones de gatos. ¿Sí? Lo mismo pasa acá con las vaquitas, que son de la misma especie, pero tienen distintas variedades, ¿sí? Según su color, las manchitas. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes me pueden decir qué es la variabilidad? Lo estuvimos viendo con Wada. La diferente información genética que tiene la población. Cuando más individuos diferentes genéticamente haya en la población, hay más variabilidad. Perfecto. ¿Los compañeros qué dicen? ¿Piensan lo mismo o cómo definirían la variabilidad? Sí, las variaciones que se producen en el pool genético de las poblaciones. Muy bien. ¿Y cómo se producen estas variaciones? Por azar, la mayoría de las veces es algo caprichoso. Lo que pasa es que a veces una Por mutación agente de cambio. favorecida te favorece y se conserva. En cambio, si es una mutación que te genera alguna enfermedad o algo, probablemente mueras y no la transmitas. Claro, perfecto. ¿Sí? Se produce por medio de las mutaciones que a veces pueden ser buenas y a veces malas, ¿sí? Como dice Juan, o a veces, la mayoría de las veces son neutras, ¿sí? Pero muchas veces las mutaciones, ¿sí? Perdón, ¿quién habló? Nada, mi vieja. Ah, bueno. Muy bien, entonces se producen por medio de las mutaciones y de otro proceso conocen que produzca variabilidad. Sí, la selección natural. Los otros agentes de cambio. cambio. Ajá. Bien, los agentes iban a producir cambios justamente en la frecuencia de alelos. Bien. Y les pregunto, ¿Darwin sabía la explicación genética de la variabilidad? No, él creía que No, porque no conocía iban los adaptando efectos. nomás. O sea, ¿Cómo? Perdón, no te escuché. él entendía lo de las mutaciones y que los individuos que tenían ciertas ventajas con respecto a otros prosperaban y transmitían esos rasgos. No conocía la genética en sí. Claro, bien. O sea, él se daba cuenta de la variabilidad, la notaba, pero no supo explicarla. ¿Por qué? ¿Conoció las ideas, por ejemplo, de Mendel? ¿Eran contemporáneos ellos dos? No.
Mendel tenía un libro de Darwin, pero creo que Darwin nunca leyó a Mendel. ¿Qué creen los demás compañeros? No, para mí él no No. sabía de los estudios de Mendel. No, no sabía. Se Fueron basaba en después. observaciones, nada más. Perfecto, sí. Eran contemporáneos, Mendel y Darwin, pero Darwin nunca llegó a leer las ideas de Mendel, porque recuerdan que habían estado como en stand-by hasta el 1900, que vuelven a redescubrir y a darle importancia a las ideas de Mendel. Pero Darwin hasta ese momento no sabía cómo explicar cómo surgía la variabilidad, ¿sí? Vamos a pasar acá. Y este es el postulado en sí de variabilidad. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo si quieren. Dale, por favor. Variabilidad. Existen diferencias visibles en sus características entre los organismos de una población. Dichas variaciones aparecen... Ay, acá no veo. A ver. Aparecen al azar y pasan a la descendencia. Perfecto, ¿sí? Esto es lo que sabía Darwin hasta ese momento. Hay diferencias visibles en las características de los individuos de una población y esas variaciones, esas diferencias aparecían al azar y pasaban a la descendencia. Lo que nunca supo explicar él y que también muchos científicos de la época le recriminaban es que no supo explicar cómo surgían estas variaciones y cómo pasaban a la descendencia, ¿sí? Obviamente que después con el tiempo y la aparición de la teoría sintética, esto se pudo explicar perfectamente. ¿Bien? Bien. Y ahora vamos con el proceso de selección natural en sí mismo. Y les propongo esta historieta acá. ¿Quieren comentarle? Mírenla primero y me comentan a qué refiere o qué entendieron sobre esta historieta. Esa cruz no tiene nada que ver, no sé por qué quedó ahí en el dibujo. ¿Qué es lo que ven acá? Y como que sacó ventaja la ardilla que tiene la sierra. Bien, sí, pero vamos imagen por imagen. Esperen, ¿quieren que Bueno. voy a cerrar la reunión y entramos de nuevo así no se corta? Se está por cortar. Bueno. Y entran nuevamente. ¿Ingresamos a la misma, Agus? Sí, el mismo link. Bárbaro.